Que el Señor continúe bendiciéndoles. Es de sumo gozo el que podamos estar reunidos esta mañana alrededor de la palabra de Dios para ser animados, confrontados, fortalecidos a través de ella. Vamos, hermanos, a orar para que el Señor me ayude y prepare nuestros corazones para que Él aplique su palabra en nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder estar delante de ti, Señor, de haber tenido la oportunidad de adorarte y bendecir tu nombre a través de las alabanzas que cantamos a ti. Padre, y como hemos aprendido, ese fue un tiempo donde vinimos a darte nuestra adoración a ti. Y ahora es el momento, Señor, de escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, ayúdame, porque yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Que tú me fortalezcas a través de tu Espíritu, porque ¿quién puede ser suficiente frente a tu palabra? Nosotros quisiéramos, humanamente hablando, salir corriendo. Pero he aquí, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalece, nos guía a toda verdad, nos consuela, nos anima. Y con esa seguridad, Señor, que tenemos en ti, podemos venir confiadamente delante de ti. Perdona nuestros pecados, Señor, porque sabemos que te hemos ofendido, hemos pecado contra ti. Y te rogamos que nos asista, Señor. Padre, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tú la apliques en nuestras vidas y nos laves y nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Padre, que tu palabra sea, tú te glorifiques a través de ella esta mañana, Señor. A pesar de mis limitaciones, de muchas limitaciones, a pesar de mis debilidades, ayúdame. Y ayúdanos, Señor, a poder atesorar tu palabra y que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Queremos, hermanos, compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Y para ello vamos a estar concentrándonos específicamente en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, a partir del versículo 10. Efesios 6, a partir del versículo 10. Vamos a estar leyendo hasta el 17, el versículo 17. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la leemos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. El versículo 10, por donde empezamos, dice la Escritura: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Observe el versículo 10. ¿Cómo dice? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas? O de su fuerza. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Y para ello yo quiero decirles que una manera de fortalecerse en el poder del Señor, una manera de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, es que nosotros, que tú y yo le pidamos al Señor, que tú y yo le pidamos a nuestro Dios, que nos dé un conocimiento profundo de Él. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Si usted quiere fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a nuestro Dios que nos dé un conocimiento profundo de Él, pero no un conocimiento profundo del Señor que ponga la cabeza grande de mucha información y un corazón duro e insensible. No es ese tipo de conocimiento. Debemos pedirle al Señor que nos dé un conocimiento profundo de Él. Pero reitero, no un conocimiento que ponga la cabeza grande y el corazón duro, sino un conocimiento que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, llevándonos a ti y a mí a mostrar los frutos del Espíritu, sin importar las luchas o las circunstancias que me rodeen. Reitero, mi hermano, mi hermana, nosotros podemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, pidiéndole al Señor
que nos dé un conocimiento profundo de Él. Pero reitero, no un conocimiento que ponga la cabeza grandota y el corazón duro, sino que me lleve a mí a mostrar los frutos del Espíritu, sin importar las luchas o las circunstancias que me rodeen. Y precisamente Efesios capítulo 1, versículo 16. Mire cómo dice el apóstol allí: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Con qué propósito el apóstol oraba por los efesios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol estaba sumamente interesado en el crecimiento espiritual de los hermanos de Éfeso, y oraba por ellos, mostrando los frutos del Espíritu ahí, con su accionar. Mi hermano, cuando usted ora por alguien, usted está mostrando los frutos del Espíritu. Por lo menos dos, me acuerdo de dos. Usted está mostrando amor y está mostrando fe. Dos frutos del Espíritu sumamente importantes, al igual que los otros. ¿Qué mostramos cuando oramos por otros y oramos por nosotros mismos? Mostramos amor, mostramos fe. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre muchas veces, hermanos? Lamentablemente, que nosotros estamos prestos solo para criticar al hermano que no ha adquirido, que no ha llegado a la madurez que tú y yo esperamos de él. Eso es lo lamentable. No oramos por ese hermano, sino que muchas veces lo criticamos, lo murmuramos, porque quizás él no ha llegado al nivel espiritual que tú y yo hemos llegado probablemente, o que tú hayas llegado. Y estamos prestos más a criticar, a acabar a ese hermano cuando comete alguna falta, cuando comete algún error, en vez de orar por él. Como hacía el apóstol Pablo aquí, mostrando los frutos del Espíritu. El apóstol oraba por los efesios. El apóstol oraba por los de Éfeso. ¿Y cuál era la oración del apóstol? Que el Dios nuestro, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero quizá, mi hermano, que usted piense que yo estoy loco y repitiendo lo mismo muchas veces. Pero quiero decirle una vez más, hermanos, no se trata de un conocimiento que pone la cabeza grande de información. Se trata de un conocimiento que me lleve a mí a mostrar los frutos del Espíritu, sin importar las luchas
o las circunstancias que me rodeen. Porque ¿qué es lo que se espera de alguien que sabe algo? Que practique eso que sabe. Eso es lo que se espera. El conocimiento de Dios nunca está de más cuando se pone en práctica. Pidámosle al Señor, nuestro Dios, hermanos, que nos dé un conocimiento profundo de Él, porque nosotros lo necesitamos. No para llenar nuestra cabeza de mucha información, sino para vivir una vida agradable delante de Él. Y que lo que conocemos del Señor sea lo que nos gobierne. Sea lo que nos gobierne. Como dice la Escritura, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Que esté en abundancia en nuestros corazones. Porque reitero, lo que sepamos acerca de Dios, cuando lo aprendemos y lo buscamos genuinamente, es que eso que sabemos acerca de Dios sea lo que gobierne nuestras vidas, hermanos. Mientras más conozco de Dios, menos excusa tengo para no hacer. Reflejándose esto en mi accionar y posteriormente en una vida correcta de obediencia. Ya sabemos, hermanos, entonces cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta mañana, hermano, yo quiero hablar bajo el título Vestidos con todo lo de Dios, sin nada del viejo hombre. Vestidos de Dios, sin nada del viejo hombre. Normalmente, en las premiaciones artísticas y de celebridades, normalmente suelen esas celebridades, esos artistas desfilar sobre aquella famosa alfombra roja. Y se le hace generalmente una pregunta, que de quién vienen vestidos. Y ellos con mucho orgullo dicen de quién vienen vestidos. Y generalmente suelen vestirse de un solo diseñador, generalmente. Y ellos lo dicen con mucho orgullo. ¿Lo han visto ustedes? ¿Lo han escuchado? Yo quiero preguntarte, mi hermano, mi hermana, ¿de quién has venido esta mañana vestido? ¿Has venido vestido de Dios o has venido vestido del viejo hombre? ¿De quién has venido vestido esta mañana o vestida, mi hermano, mi hermana? ¿Has venido vestido de Dios o vestido del viejo hombre? Que el Señor nos ayude a siempre estar vestidos de Él para su gloria. Que el Señor nos ayude a vestirnos de Dios. Y no me refiero a quién te vistió, quién te está vistiendo, cuál es tu diseñador o cuál es la marca de ropa tuya favorita. No, no se trata de eso. Ahora bien, ¿para qué necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios? ¿Para qué necesitamos vestirnos? ¿Para qué necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios? Y es importante aquí aclarar, mi hermano, mi hermana, que Pablo toma esta figura de la armadura de un soldado romano para traer enseñanzas espirituales esta mañana para nosotros.
Ahora, si el soldado se encontraba incómodo con la armadura, él como soldado se encontraba incómodo, obstaculizado con la armadura que él debía poseer para defenderse de su enemigo, entonces él debía revisarse, porque ya no es un problema de la armadura, es un problema del soldado que la porta. Si ese soldado estaba descuidado y estaba haciendo lo que no debía hacer, y la armadura resultaba pesada para él, entonces quiere decir que probablemente él no haya tomado en cuenta las recomendaciones de sus superiores. Probablemente. Si su armadura que él estaba acostumbrado a usar y que estaba llamado a usar le era un estorbo, le era un obstáculo, entonces debía examinarse que probablemente no había atendido a las instrucciones de sus superiores. Porque lo normal es que esa armadura encaje correctamente en su cuerpo y que cumpla la función para lo cual fue creada. Asimismo, hermanos, en nosotros, la armadura que Dios nos provee no debe hacernos sentir incómodos al usarla. Todo lo contrario, debe hacernos sentir seguros, protegidos, y para nosotros deben ser necesarias, anheladas por cada uno de nosotros. Si así no es, hermanos, debemos hacer un análisis interno. ¿Qué está pasando con nosotros? Entonces nosotros necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios, en primer lugar, para poder estar firmes contra las acechanzas del maligno. ¿Para qué necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios? Para poder estar firmes contra las acechanzas del maligno. Y es por ello que la Escritura en el versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Nueva Versión Internacional no usa la palabra acechanzas, sino que usa la palabra artimañas. Pero ambas palabras encierran la idea de engaño o trampa para hacer daño a alguien. Engaño o trampa para hacer daño a alguien. Esa es la función del enemigo, hermano, mi hermana: engañarnos, tendernos trampa para que caigamos en ella. Ese es el trabajo del enemigo, hermano: engañarnos, tender trampas para que caigamos en ellas. Y una vez que hayamos caído en ella, Él hacer con nosotros lo que Él se propone hacer. Después que hayamos caído en la trampa, Él nos va a decir que nos sintamos placenteros, aún atrapados. Eso es lo que Él nos va a hacer creer. Después que caemos en su trampa, caemos en su engaño, Él nos va a decir que ese es el mejor lugar para nosotros estar. Él nos va a hacer creer eso, que ese es el mejor lugar para estar. Hermanos, para evitar caer en las trampas del enemigo, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros y lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Por ejemplo, en Romanos 13, versículo 12, nos dice la Escritura lo que tenemos que hacer para no caer en la trampa, para no caer en el engaño del enemigo.
Romanos 13, 12, la parte B del versículo nos dice, mire lo que dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si nosotros proveemos para los deseos de la carne, hermano, normalmente lo que hacemos es que estamos alimentando los deseos de la carne. Y si alimentamos los deseos de la carne, a todo lo que tú y yo alimentemos, eso va a crecer. Todo lo que tú y yo alimentamos generalmente suele crecer. ¿Cierto? Eso va a crecer porque lo estamos alimentando, lo estamos sustentando, estamos proveyendo para eso. Pero la Escritura nos dice una vez más esta mañana: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Y cómo se anda de día? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Y Efesios 4, del 17, a partir del versículo 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso decía ahorita que cuando conocemos más a Dios, podremos, lo más natural que ocurra, si es un entendimiento y un conocimiento genuino del Señor, es que tú y yo hagamos lo que sabemos y practiquemos lo que sabemos, y sea eso lo que gobierne nuestras vidas. Hermanos, y Hechos 19:19 nos dice qué ocurrió con unos hombres que escucharon el mensaje del Evangelio, y allí registra en Hechos 19:19 lo que ocurrió. Y ellos tomaron una decisión respecto a lo que había ocurrido en su vida. Hechos 19:19. Estos hombres
reitero, escucharon el mensaje del Evangelio y esa palabra escuchada produjo una transformación en ellos, porque es el Evangelio, la palabra de Dios, lo que hace que un pecador venga al arrepentimiento después de haber escuchado acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio es Cristo, su obra a favor de cada uno de nosotros. Por eso es que la iglesia predica el Evangelio, por eso es que la iglesia proclama el Evangelio. Y como nosotros hemos aprendido, se nos ha bien enseñado que el Evangelio es para todos, el Evangelio es para nosotros. Muchas veces creemos que el Evangelio es para los incrédulos, no, el Evangelio es para nosotros los creyentes. Nosotros necesitamos siempre recordar el mensaje maravilloso y glorioso y transformador del Evangelio y la esperanza bendita que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Y esa esperanza bendita y gloriosa es la que nos sostiene en pie cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades. Mire cómo dice Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. ¿Qué hicieron ellos? Ellos trajeron los libros. Esos hombres se dedicaban a la magia, a vivir una vida contraria a Dios, de espalda a Dios, viviendo una vida alejada de Dios, sin esperanza, gobernado por Satanás, viviendo una vida en tinieblas, en pecados. Y cuando ellos se expusieron al mensaje del Evangelio, ellos lo escucharon y lo entendieron, ellos tomaron una decisión. Mi hermano, mi hermana, yo debo decirte esta mañana también que tú y yo debemos tomar una decisión esta mañana, hoy, ahora. Tú y yo debemos tomar una decisión. Y tú te preguntarás, ¿cuál decisión tú quieres que yo tome? Estos hombres tomaron una decisión después de haber escuchado la revelación de Dios, después de yo haber entendido el mensaje glorioso y maravilloso del Evangelio. Ellos trajeron donde estaban todos sus anhelos. Ellos trajeron donde estaba toda su inversión económica y de tiempo. Ellos trajeron todo lo que encerraba su placer. Ellos trajeron todo lo que representaba y lo que daba, lo que alimentaba todos sus placeres y su goce. Ellos lo trajeron. Ellos tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Que trajeron los libros, esos libros que le permitían a ellos conseguir ganancias deshonestas, engañosas, para satisfacer su maldad, su pecado y su inmoralidad. Ellos trajeron los libros, ellos tomaron una decisión. Tú y yo debemos tomar una decisión y traer todo aquello que esté perturbando, todo aquello que esté impidiendo que nosotros vivamos una vida de fidelidad al Señor. Tú y yo esta mañana debemos tomar una decisión, mi hermano, mi hermana, de traer delante de nuestro Señor todo aquello que incide y que impide que tú y yo le seamos fieles al Señor. Lo que sea. Probablemente un número telefónico que no te convenga tener, o una relación personal de amistad que no te convenga tener. Y no es que estamos promoviendo ahora las enemistades personales. No se trata de eso. Pero si eso es necesario hacer para vivir una vida agradable delante del Señor y no fallarle a Él y vivir para Él y para su gloria,
tú y yo vamos a tener que tomar una decisión, mi hermano, mi hermana. Como tomaron esos hombres la decisión de traer esos libros que eran sumamente costosos, pero que les impedía vivir una vida agradable delante del Señor. Yo no sé cuáles son tus libros, mi hermano, mi hermana. Yo sé cuáles son los míos. Yo no sé qué es lo que tú tengas que traer delante del Señor. Yo no sé cuál es la decisión que tú tengas que tomar delante del Señor. Yo sé la decisión y le pido al Señor que me ayude a tomar esa decisión de serle fiel y de vivir una vida agradable delante de Él. Y usted dirá, pero quizá alguien dirá, pero tú hablas como si tú lo hubieses logrado. Ninguno de nosotros lo hemos logrado. Y una muestra de eso es que Dios ha traído su palabra esta mañana para confrontarnos y aplicarla en nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno. Pero hay que tomar una decisión, hermano, hermana, hay que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. Quizás hay una canción que se llama Hacemos Hoy. Probablemente usted la haya escuchado y la haya cantado. Hacemos hoy. Y el coro de esa canción dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. ¿Ha escuchado usted esa canción? Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Mi hermano, mi hermana, no te enfoques en mi entonación. Enfoquémonos tú y yo en jamás elegir fallarle al Señor. Volviendo a aquellos hombres que le he repetido muchas veces, ellos tomaron una decisión. Y excúseme que usted me dirá, pero tú estás repitiendo mucho lo mismo, es para que se nos grabe bien. Muchas veces se nos repite la cosa 1000 veces y no nos la grabamos. Ellos tomaron una decisión. Y la primera decisión que ellos tomaron fue que trajeron los libros que les permitía vivir de espalda a Dios y una vida pecaminosa delante del Señor. ¿Y qué más hicieron? Ellos se deshicieron de los libros. ¿Qué dice? Y quemaron los libros delante de todos. ¿Qué hicieron? Trajeron los libros y quemaron los libros. Ellos se deshicieron de todo aquello que le impedía vivir, reitero, una vida agradable, una vida para la gloria del Señor. Ellos se deshicieron de todo eso. Ellos pudieron haber dicho, no, pero vamos a guardar esos libros en el cuartico de atrás, allá, donde está el cético, por allá atrás, por el patio. Que la inversión que nosotros hemos hecho en esos libros ha sido demasiado. Total, ya nosotros nos convertimos a Cristo. Eso no está mal que nosotros dejemos esos libros por ahí guardados. Yo no lo voy a consultar. Mi hermano, no deje esos libros ahí, que eso le puede servir de una tentación a usted.
Mi hermano, mi hermana, si usted tenía dificultad con los números de lotería, deje de estar contándole sueño a otro, de que para que le diga, para que esté diciendo que lo que significa el sueño. Fácilmente usted termina jugando números. O comienza a tener malos pensamientos que no convienen. No, eso es innecesario. Yo digo eso de los números, pero puede ser cualquier cosa. Tú sabes qué es lo que te llamaba la atención, o lo que te llama, me llama a mí. Yo sé lo mío, pero tú sabes lo tuyo. Ponle nombre y apellido, pues yo no lo sé. Yo escuché mucho a mí me crió mi abuela materna, y yo le escuché a ellos muchas veces cuando en mi niñez. Ella decía, lo mejor del dao es no jugarlo. No jugarlo. No te acerques, mi hermano, mi hermana, donde hay una taberna de dao, porque fácilmente tú te acercas. No, pero eso es para yo ver, hombre. Yo no voy a hacer nada ahí, es para yo ver. Y cuando viene a ver, termina perdiendo hasta la cabeza ahí. Si tenía los chelitos de la comida, fácilmente los juega ahí. Y entonces un pecado tras otro. Entonces viene y le dice al esposo o a la esposa, no, fue que se me perdieron los cuartos. Y la cosa empezó pequeñita así, con un simple acercar. No, yo nada más estoy viendo aquí. Y empezó pequeñita. Así mismo empieza el pecado en nuestras vidas, pequeñito. El Satanás te lo pinta pequeñito, muy pequeñito. Eso no es nada. Se convierte luego en un monstruo incontrolable. Por eso recordemos la canción, hermanos. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. ¿Con qué propósito? No fallarle al Señor jamás. ¿Cuál es la decisión? Eso mismo, decidirle al Señor, traer delante del Señor todo aquello que nos impida vivir una vida agradable delante del Señor. Toma la decisión y deshazte de eso que te impide vivir para la gloria de nuestro Dios. Desechemos pues las obras de las tinieblas y no proveáis para los deseos de la carne. Hemos visto en primer lugar que necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del maligno. En segundo lugar, nosotros necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. En segundo lugar, para poder perseverar a pesar de la lucha diversa del mal. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder perseverar a pesar de la lucha diversa del mal. El versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son demonios de diferentes jerarquías. Con ellos es nuestra lucha. Y note que no habla, no solamente nos está describiendo diferentes tipos de demonios, de huestes espirituales de maldad, sino que habla de ellas en plural, como si eso fuera poco. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y usted sabe para qué Dios nos enseña esto en su palabra. El Señor revela esta verdad en su palabra para que no andemos a tientas, ni desenfocados, sino dependiendo de su poder y de nuestra esperanza en Él. Para eso el Señor no es para atemorizarnos o para amedrentarnos, sino para que no andemos a tientas, ni desenfocados, sino dependiendo de su poder y de nuestra esperanza en Él. El enemigo hará todo lo que él pueda para debilitarnos, derribarnos e intentar destruirnos. En algún momento podrá lograr su objetivo contigo o conmigo, pero Dios espera que tú y yo perseveremos a pesar de la lucha, porque Él ha puesto a nuestra disposición toda su armadura y espera que tú y yo la utilicemos. Dios espera que tú y yo utilicemos su armadura, que tú y yo nos vistamos con toda su armadura, no con una parte de la armadura, sino con toda su armadura. Y espera, reitero, que tú y yo la utilicemos recordando sus promesas y la verdad de su palabra. Recordando sus promesas y la verdad de su palabra. Por ejemplo, mire cómo dice Romanos 8. Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios espera que tú y yo nos pongamos su armadura, recordando sus promesas y la verdad de su palabra. Pero Dios quiere que tú y yo utilicemos su armadura. ¿Con qué propósito? Para poder perseverar a pesar de la lucha diversa del mal. Para que su armadura pueda ser útil, beneficiosa para ti y para la vida de otros. Porque cuando tú estás débil, no puedes fortalecer a otro que probablemente necesite de ti o de mí. Entonces Dios quiere que tú y yo usemos su armadura para poder perseverar a pesar de la lucha diversa del mal. Y 2 Corintios, capítulo 10, 4 al 5, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros necesitamos la armadura de Dios para poder perseverar frente a las diversas luchas
del mal. Y usándolas serán poderosas. En el nombre del Señor serán poderosas porque estaremos haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Estaríamos obedeciendo lo que Él nos ha mandado. Y Él cumplirá el propósito de protegernos, de guardarnos. El propósito de Dios no es que utilicemos la armadura para pelear contra Satanás y sus demonios. Como enfatizan muchos, Dios siempre está en una lucha personal, casi personal con Satanás. Nuestra armadura, la armadura que el Señor provee para que nos protejamos de sus ataques, no para que lo ataquemos a Él propiamente. Porque ya el Señor Jesucristo le dio un golpe que no se va a recuperar más nunca en su vida. Y fue cuando el Señor se levantó de entre los muertos al tercer día por el poder glorioso de nuestro Dios. Ese golpe no tiene recuperación jamás. Cuando el Señor se levantó de entre los muertos al tercer día, creyendo Satanás que había logrado su objetivo. Y el Señor se levantó victorioso y ascendió a los cielos y volverá otra vez. Y nosotros lo esperamos. Y ojalá que sea hoy que venga. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje esperanzador del Evangelio. Que estas luchas no van a ser eternas. Estas luchas no van a ser eternas, sino que van a ser por un tiempo. Tus debilidades y las mías no van a ser eternas, porque nuestros cuerpos serán transformados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mi hermano, mi hermana, mientras eso ocurre, prestémosle atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Vestíos con toda la armadura de Dios. Y la insistencia de la palabra, mi hermano, mi hermana, a que nos pongamos toda la armadura de Dios es porque Dios sabe que la vamos a necesitar. Dios sabe que vamos a necesitar su armadura. Porque nuestra lucha, las luchas es algo constante que se libra en la mente nuestra, la experimentamos en nuestras mentes. Luego la bajamos al corazón y accionamos. Nosotros vamos a necesitar toda la armadura de Dios. Por eso la insistencia de Dios en su palabra en que nosotros la utilicemos. Y Él sabe, porque Él nos dice que la utilicemos. Porque vamos a experimentar lucha. Y para poder perseverar frente a la diversa lucha del mal necesitamos tener toda la armadura, no una parte de la armadura. Hemos visto entonces, hermanos, que necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder perseverar a pesar de la lucha diversa del mal. Y en tercer lugar, hermano, y último, nosotros necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir con firmeza en el día malo. Para poder resistir con firmeza en el día malo. Y aquí el día malo es el día del fuego, de la prueba, de la tentación, de la dificultad, cualquiera que fuera. Para que podamos resistir con firmeza en el día malo. Y el versículo 13, mire cómo dice: por tanto, por eso, como dice el versículo 12, como no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, como nosotros, esa es una realidad, esa lucha diversa del mal. Entonces nosotros necesitamos, por eso, dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Necesitamos la armadura de Dios.
¿A qué se debe la insistencia de que nos pongamos la armadura? A eso que acabo de decir y que he repetido. Y voy a decir una vez más. Dios sabe que la vamos a necesitar. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia. ¿Cómo? Con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Por eso, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis. Bueno, la parte B del versículo 18 dice: antes bien, sed lleno del Espíritu. ¿Y cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu, alimentar las cosas del Espíritu, proveer para las cosas del Espíritu? Versículo 19 nos ayuda a entender eso. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te lleguen esos malos pensamientos, cuando lleguen esos pensamientos entenebrecidos, probablemente de tu vida pasada o de alguna falta o caída que hayas tenido, tú puedes mirar al cielo y contemplar la grandeza del Señor y cambiar esos malos pensamientos. Tú puedes contemplar y hasta pudieras tú decir en tu corazón: Señor, ¿cuándo tú vienes? Eso no es pecado. Wow, Señor, yo anhelo ese día que tú vengas. Qué bonito cielo, qué bonita luna, como dice la famosa canción. Tú puedes cambiar esos pensamientos, esos malos pensamientos entenebrecidos que muchas veces llegan a nuestras mentes. Nosotros no nos podemos dejar dominar de ellos, sino cambiarlo. Podemos cantar salmos, himnos, canciones. Podemos alabar a nuestro Señor. Podemos darle gracias al Señor y cambiar eso en nuestras mentes y desviar toda nuestra atención a nuestro Dios, a nuestro maravilloso y glorioso Dios, a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hasta aquí, hermanos, hemos visto. Nosotros en primer lugar vimos que nosotros podemos fortalecernos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, orando al Señor y pidiéndole que nos dé un conocimiento profundo de Él, que nos permita poner en práctica, que nos permita mostrar los frutos del Espíritu. En primer lugar, veíamos también que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del maligno. En segundo lugar, vimos que necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder perseverar a pesar de la diversa lucha del mal. Y en tercer lugar, vimos que necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir con firmeza en el día malo. Recordemos la canción fuera de tono que yo trataba, que yo quise traerla para ilustrar. Pero no te enfoques en esa parte, enfoquémonos en que tú y yo jamás debemos elegir fallarle al Señor. Y debemos pedirle al Señor que cuide nuestros ojos,
que cuide nuestras manos, que cuide nuestro corazón de todo lo malo, de todo lo vano, porque tú y yo queremos serle fiel al Señor, tú y yo queremos serle genuinamente, nunca más fallarle al Señor. El apóstol usa esa figura de una armadura utilizada por los soldados romanos con el propósito de enseñarnos, como decíamos ahorita, verdades espirituales. Y esa armadura estaba compuesta por el cinturón de la verdad, como vemos en la Escritura, a partir del versículo 15. Perdón, a partir del versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La armadura estaba compuesta por un cinturón. Un comentarista dijo que en el contexto de Efesios el cinturón de la verdad es lo que mantiene todo unido y se refiere a la integridad del creyente. También él dice que la coraza de justicia es la rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada, protegiendo el corazón. La coraza, esa era su función, proteger el corazón. La coraza de justicia. Recordemos el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Proverbios 4:23 también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También está compuesta esa armadura por el calzado del Evangelio, que es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús, para salvar al hombre de la esclavitud al pecado. Mi amigo, mi amiga, ese es el mensaje del Evangelio, que el Señor te puede liberar de la esclavitud, de tu pecado, te puede salvar, te puede perdonar y trasladar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y tú a partir de este momento poder empezar a gozar de la vida eterna, estando aún con los pies en la tierra. Qué glorioso, qué maravilloso es nuestro Dios, que escuchando el mensaje del Evangelio y creyendo en Él, podemos tener el perdón de los pecados y la vida eterna aún con los pies en la tierra. Y aún si tenemos que experimentar la muerte, dice la Escritura, el Señor le dijo a las hermanas de Lázaro, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso es necesario que sea creído, mi hermano, mi hermana. Estaba también esa armadura compuesta por el escudo de la fe, que es la firme, alguien la ha definido como la firme adhesión a la verdad revelada. Esta es la fe que vence al mundo, como nos dice Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe no en algo vano y vacío, no. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, que se levantó al tercer día de entre los muertos, ascendió a los cielos y le esperamos que venga pronto, y ojalá que sea pronto, que venga hoy. Ojalá que venga hoy. Ese debe ser tu anhelo y mi anhelo, porque la Escritura enseña que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También esa armadura estaba compuesta por el yelmo de la salvación, que es la seguridad presente y futura
Es la mejor protección para la cabeza, para el cuello, para los ojos. Es decir, para la mente del creyente, para que no sea sacudida por tentaciones de duda y de inseguridad. También esa armadura estaba compuesta por la espada, a la que el apóstol llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que alguien la ha definido como un bisturí que penetra hasta lo más profundo del hombre, a fin de ponerlo al descubierto y separar lo falso de lo verdadero, con lo que pueden extirparse mejor los tumores y restaurarse la salud espiritual de la persona. Es un arma defensiva para la persona que la posee. Que la palabra de Dios, hermano, abunde, permanezca abundante en nuestros corazones, para que sea un arma defensiva para nosotros que la empuñamos. Recordemos cómo fue que el Señor enfrentó al enemigo. Él le citó la Escritura, enfrentó a Satanás con la palabra de Dios. Él no zapateó, no dice la Escritura que él estaba zapateando o brincando para arriba y saltando y pegando brinco, no. Dice la Escritura que el Señor repitió muchas veces, registra los evangelios, que el Señor le decía, escrito está, refiriéndose a la palabra revelada de nuestro Señor. Como enseña la Escritura, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta lo más profundo del corazón. Esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, pudo haber usado otro medio para enfrentar a Satanás. Él pudo haberlo hecho, Él es soberano y es Dios. Y Él usó su palabra revelada para enfrentar al enemigo con sus tentaciones. Mi hermano, mi hermana, cuando la tentación venga a ti, los malos pensamientos, la lucha, usa la palabra de Dios. Por eso al principio hablaba de que una manera de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es pidiéndole a Dios que nos dé un conocimiento profundo de Él para poner y para mostrar los frutos del Espíritu en obediencia genuina. Mi hermano, mi hermana, el propósito de la palabra de Dios esta mañana no es que tú y yo salgamos atemorizados o amedrentados o que fijemos nuestra atención en la realidad de la lucha. Ese no es el propósito de la palabra de Dios esta mañana. El propósito de la palabra de Dios es que tú y yo no estemos debilitados, sino fortalecidos en Él. Que tú y yo no estemos descuidados, sino alertados. Que tú y yo no estemos desprovistos, sino provistos de toda la armadura de Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios esta mañana, mi hermano, mi hermana. Que el Señor nos ayude en nuestras limitaciones, nuestras debilidades y flaquezas. Que nos acordemos de la palabra de Dios y que esa palabra de Dios abunde, more en abundancia en nuestros corazones, genuinamente, para que ella sea la que gobierne nuestras vidas. Oremos, mi hermano. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a traer delante de ti, Señor, todo aquello que impida una relación correcta contigo, una relación como tú esperas, Señor, de cada uno de nosotros, conforme al llamamiento que hemos recibido de ti, conforme
a lo que tú has hecho en nuestras vidas, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, a vivir en consecuencia con ese llamado. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a esa santidad posicional que tú has obrado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos a proveer, Señor, para aquellas cosas del Espíritu, para aquellas cosas que tú esperas, Señor, y que tú nos demanda en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a partir de esta mañana a tomar una decisión, como esos hombres tomaron una decisión después que se encontraron con el Evangelio, de que ellos renunciaron a su vida de pecado, a su vida extraviada, y trajeron y se deshicieron de todo eso que le impedía una correcta y genuina relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, fortalécenos. Crea en nosotros ese anhelo y esa hambre de buscarte, de anhelarte cada día más, Señor. De nosotros, Señor, consultar tu palabra, vivir, Señor, conforme a tu palabra. Padre, ayúdanos. Padre glorioso, te rogamos también en este momento, como pedía nuestra hermana, que oráramos por nuestra hermana Loren Castillo, por su viaje, Señor, te lo rogamos. Te rogamos, Señor, que le lleves con bien, salvaguardada con la diestra todopoderosa tuya, Señor. Padre, permite que nuestra hermana, Padre glorioso, pueda ver tu grandeza y tu poder. Padre, y que tu hermana pueda estar meditando en ti, en tu grandeza y en tu poder y en tu palabra, a pesar de que se encuentre un poco retirada de nosotros por algún tiempo. Llévale con bien, Señor, guárdala de todo mal y permítenos regocijarnos con ella cuando le veamos nueva vez después de su regreso. Sé con su familia, sé con sus hijos, Señor. Guárdale su hogar, su casa. Guárdala a ella de todo mal, Señor. En el nombre glorioso y bendito de Cristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor